Bueno, yo ahí quiero decir mi opinión. Yo cuando hablo de Israel hablo de dos partes de Israel. Una es el pueblo de Israel, el remanente, y otro es el gobierno de Israel. El gobierno de Israel funciona como un gobierno de un país normal y corriente que dicta leyes, etcétera, que bueno, algunas no me gustan mucho, pero otra cosa es el remanente, y para mí Israel es el reloj de Dios. Es decir, Dios se ha movido desde que levantó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto por el pueblo de Israel. Por eso a veces cuando la gente, los cristianos, tenemos mucha costumbre del 7 del 7 del no sé qué 7, yo digo, mirar, perdonar que no participe, pero o sea, me parece bien y un poco folclórico, pero si tenemos que funcionar con un calendario, tenemos que funcionar con el calendario hebreo, es decir, 4000 y pico que estamos ahora mismo, es decir, porque sí es el reloj de Dios. Entonces, todas las cosas que se van cumpliendo, se están cumpliendo por el pueblo de Israel. Cristo murió en la Pascua, en el mismo tiempo de la Pascua, el Espíritu Santo vino en el tiempo de Pentecostés, y la gran cosecha va a venir en tiempo de Sukkot, en tiempo de tabernáculos. Es decir, y va a agrupar. ¿Por qué hablamos de Sukkot? Hablamos en plural de Sukkot. ¿Por qué hablamos? Porque va a ser la unión de dos campamentos, el judío y el gentil. El gentil, ahí estamos nosotros, que fuimos trasplantados más tarde, pero siempre todas las cosas. Hoy en día, a mí hay gente que me pregunta, y es una opinión lógicamente muy personal, para mí estamos en el tiempo de las trompetas, tiempo de aviso. Después del tiempo de la fiesta de las trompetas viene Yom Kippur, y va a ser el tiempo donde Dios va a llamar al orden tanto al pueblo de Israel como a la iglesia. Tiempo de expiación, tiempo de arrepentimiento, para que después venga. Es decir, cuando todos los acontecimientos que tienen que ver con la iglesia y el pueblo de Israel se cumplen en fiestas que Dios ha puesto, porque Israel es la única nación que tiene fiestas puestas por Dios, perdón. Tiene algunas, quiero decir, tiene Purim, tiene Hanukkah, y tiene otras que fueron un poco recordatorio de cosas que Dios hizo, pero las fiestas principales judías, Pesaj, Shavuot y Sukkot, son fiestas que puso Dios. ¿Para qué? Para que fueran su reloj, y hasta ahora se van cumpliendo. Las profecías de Daniel de las semanas es algo que está ahí también. Por eso es tan importante fijarse en Israel, y por eso es tan importante que Israel no desaparezca, a pesar de todo lo que de todas las amenazas de Irán, de todos los países árabes, etcétera. Israel no puede, porque no puede desaparecer, y no va a desaparecer porque está en el reloj de Dios. Es decir, curiosamente nadie podía pensar lo que ocurrió en 1948, que Israel fuera reconocido ¿por qué? Porque no se daban las circunstancias. Es decir, la ONU estaba a favor de los países árabes, ya que tienen el petróleo y tienen el poder, y por lo tanto el protectorado británico de la zona tampoco estaba a favor de que Israel fuera un Estado, pero Dios puso las circunstancias para que Israel fuera un Estado. Mientras tanto, Dios ha ido protegiendo, porque si ha habido un pueblo perseguido, ha sido el pueblo judío. Aquí en España, en Portugal, y bueno, yo creo que en toda Europa, y lógicamente conocemos sobre todo el holocausto alemán, el holocausto nazi, no voy a decir alemán, voy a decir nazi mejor, que también los persiguió. Por lo tanto, Israel va a marcar siempre la hora de Dios, y por eso yo creo que tenemos que estar atentos. Es decir, curiosamente ahora en la pandemia, qué curioso que Israel es el país que prácticamente va a entrar en la normalidad más pronto que ningún otro país. Vale, que tienen más dinero, que han podido comprar más vacunas, que tal vez son menos población, pero la realidad es que lo va a hacer. Mientras que otros países también potentes no lo han hecho,
y no se sabe, y estamos hablando sobre todo de Europa, que estamos hablando de países del primer mundo, con dinero también, con recursos, y que no están llegando ni a una cuarta parte, es decir, Israel en muy poco tiempo va a poder conseguir esto. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo está pensando, no solamente la Iglesia debe estar mirando siempre a Israel como reloj de Dios, sino que yo creo que el mundo en general debe estar mirando a Israel como reloj de Dios, porque ahí se van a dar los acontecimientos, y sobre todo el último, el famoso Armagedón o el Valle de Josafat, donde se va a dar la famosa batalla contra el anticristo, ¿no? Entonces, todo va a estar ahí, así que hay que mirarlo.